El sol castigaba la tierra seca cuando Julián Romero cruzó el pasto sur de su pequeña finca. Tenía los hombros ya quemados por el verano inclemente, la piel curtida como cuero viejo. La cerca que dividía su propiedad de las tierras de Jerónimo, Meneses había cedido durante la tormenta de la noche anterior, y el ganado podría escapar si no la arreglaba pronto. Cargaba al hombro un rollo de alambre, y en la cintura las herramientas necesarias para la reparación, sintiendo el sudor correr por su espalda mientras sus ojos vagaban por el horizonte ondulado. Fue entonces cuando el sonido rompió la monotonía de la tarde. Un grito ahogado, medio engullido por el miedo, mezclado con el susurro inquieto de la vegetación alta que crecía junto al arroyo seco. Julián se paralizó, aguzando el oído. El sonido llegó de nuevo, esta vez más débil. Abandonando sus herramientas bajo la sombra escasa de una encina solitaria, se dirigió hacia el ruido. La hierba alta le azotaba las piernas mientras avanzaba. Gotas de sudor caían de su barbilla, y la respiración se le aceleró no por el esfuerzo, sino por la tensión que se acumulaba en su pecho. Algo iba mal. Años viviendo en aquella tierra le habían enseñado a reconocer los sonidos de la naturaleza, y aquel no pertenecía al repertorio cotidiano. ¿Hay alguien ahí?, llamó apartando la maleza con sus manos callosas. Al rodear una gran roca cubierta de musgo, finalmente encontró el origen del sonido. La visión lo detuvo en seco, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Una joven, de no más de 20 y pocos años, estaba acorralada contra el tronco nudoso de un árbol. Su vestido claro, que un día debió de ser blanco, estaba sucio, de tierra y rasgado en varios puntos. El rostro, de una palidez fantasmagórica, contrastaba con los cabellos castaños desgreñados que caían sobre sus hombros temblorosos. A su alrededor, en un movimiento sinuoso y amenazador, 3 serpientes de cascabel se retorcían en un círculo que se cerraba gradualmente. El sonajero seco de sus colas llenaba el aire caliente con una melodía de muerte. La joven parecía haberse resignado, con los ojos vidriosos fijos en las serpientes, el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «No se mueva», susurró Julián, desatando el lazo de cuero que llevaba en la cintura. Con la precisión de quien ha nacido y crecido en el campo, preparó el lazo con un movimiento circular de la muñeca. La joven desvió los ojos de las serpientes y lo miró por un instante. Ojos verdes, notó él, verdes como las hojas nuevas, del castaño en primavera. Había en ellos una súplica muda, pero también algo más profundo que Julián no logró descifrar. En un movimiento certero, el lazo alcanzó a la primera serpiente, lanzándola lejos. Las otras 2, asustadas por la intervención repentina, irguieron la cabeza, sus lenguas bífidas tentando el aire. Julián no dudó. Moviéndose con la agilidad de un cazador, repitió el movimiento, apartando a las serpientes una a una, hasta que el círculo mortal se deshizo. Las cascabeles se deslizaron hacia la hierba alta, desapareciendo tan misteriosamente como habían surgido. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener sustancia propia. Era un silencio cargado de preguntas no formuladas, de un alivio todavía incierto. La joven seguía inmóvil como si no creyera que el peligro había pasado. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y rápidas. Los dedos finos se aferraban a la corteza del árbol con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Ya ha pasado», dijo Julián, manteniendo la voz baja y tranquila, como hacía con los potros asustados. «Ya se han ido». Lentamente, se acercó y le tendió la mano. La joven la miró con vacilación, como si evaluara no solo la oferta de ayuda, sino también a quien la ofrecía. Julián estaba acostumbrado a ese tipo de evaluación. Sabía que su figura alta y delgada, con la barba de varios días y la ropa, gastada, podía inspirar tanto confianza como recelo. Tras lo que pareció una eternidad, ella extendió su mano temblorosa y aceptó la ayuda. Cuando sus dedos tocaron los de él, Julián sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el calor de la tarde.
La piel de ella estaba helada, a pesar del sol inclemente. Era como tocar agua de manantial en pleno verano. «Gracias», murmuró con la voz ronca de quien no ha hablado en mucho tiempo. «¿Cómo ha llegado hasta aquí?», preguntó Julián observando a su alrededor. No había señales de vehículo o caballo en las proximidades, y la carretera más cercana estaba al menos a 5 kilómetros. Ella desvió la mirada, fijándola en algún punto distante. «Yo me perdí». La respuesta era claramente incompleta, pero Julián no insistió. El campo le había enseñado que algunas verdades necesitan tiempo para madurar, como frutos que no se recogen antes de tiempo. «Mi finca está a unos 20 minutos de aquí. Puedo ofrecerle agua y descanso». Mientras la ayudaba a subir a su caballo, un bayo resistente llamado Trueno, Julián notó algo que colgaba de su cuello. Un collar con una piedra verde, tallada en forma ovalada. La joya captaba la luz del sol de una manera extraña, reflejándola en pequeños arcoíris que danzaban sobre la piel de la joven. Por un momento, Julián tuvo la impresión de que la piedra emitía luz propia, pero descartó la idea como un truco de la intensa luz de la tarde. Montó detrás de ella, sintiendo su cuerpo aún tembloroso contra el suyo. Tenía tantas preguntas, pero todas podían esperar. En ese momento, lo importante era sacar a la muchacha de aquel lugar y llevarla a un sitio seguro. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras guiaba a Trueno de vuelta por el camino que había hecho. «Clara», respondió ella, tras una breve vacilación. «Clara Mendoza». «Julián Romero», se presentó él, notando cómo ella sujetaba el collar con fuerza como si temiera perderlo. «Bienvenida a la finca Horizonte, Clara». Y mientras cabalgaban bajo el sol que comenzaba su lento descenso hacia el poniente, Julián no podía apartar la sensación de que aquella tarde había cambiado algo fundamental en su vida, como cuando las primeras gotas de lluvia anuncian el fin de una larga sequía. La finca Horizonte emergió en el campo visual como una pintura descolorida por el tiempo. La casa principal, construida por los abuelos de Julián, hacía más de 60 años, mantenía la dignidad silenciosa de las cosas que resisten. Paredes de ladrillo visto, un porche amplio que abrazaba 3 lados de la construcción, y el tejado de cerámica con algunas manchas verdosas donde la humedad había creado pequeños mundos de musgo. Alrededor, se esparcían el corral, el granero, rojo y un antiguo molino que ya no funcionaba desde hacía años, pero que permanecía en pie por tosudez, o quizás por respeto a la memoria. Clara observó todo con ojos atentos, mientras Trueno se acercaba a un trote lento. Sus manos, antes crispadas en la silla, ahora sujetaban el collar verde con una intimidad que no escapó a la percepción de Julián. Había algo en aquel objeto que parecía anclar a la joven a la realidad, como si fuera un puerto seguro en medio de la tormenta que llevaba dentro. Al desmontar, Julián le ofreció apoyo, pero Clara se deslizó del caballo con una agilidad sorprendente para alguien que minutos antes temblaba como una hoja al viento. Sus pies tocaron el suelo polvoriento del patio y, por un instante, permaneció, inmóvil, como si absorbiera la esencia del lugar a través de las plantas de sus pies descalzos. «No es mucho», rompió el silencio Julián, conduciendo a Trueno al abrevadero. «Pero tiene agua limpia y un techo que no deja pasar la lluvia». Clara asintió, sin palabras. Sus ojos recorrían el horizonte, inspeccionando cada árbol, cada matorral, cada posible escondite o ruta de escape. Era la mirada de un animal acosado, reconoció Julián. En sus años como cazador, antes de decidir que prefería cultivar la vida a quitarla, había visto esa misma mirada en ciervos y zorros. La cocina de la finca los recibió con el aroma persistente a café y el olor inconfundible de la madera antigua. La cocina de leña, encendida más temprano para el desayuno, aún conservaba algunas brasas que crepitaban suavemente. Las paredes, adornadas con ollas de cobre y hierro que pertenecieron a la madre de Julián, reflejaban la luz dorada de la tarde que entraba por las ventanas de vidrio esmerilado. «Siéntese»,
Julián le indicó una silla junto a la mesa de 1900, madera maciza. Voy a preparar algo de comer. Mientras rebuscaba en las estanterías en busca de harina y levadura, intentó no pensar en el vacío que la casa arrastraba desde la muerte de Luisa, 3 años atrás. El cáncer se había llevado a su esposa demasiado rápido, dejando solo fotografías amarillentas y una colección de tazas de porcelana que no tenía el valor de usar ni de desechar. A veces, en los días de lluvia, cuando la soledad apretaba más, cogía una de ellas y pasaba los dedos por el borde delicado, como si pudiera sentir el tacto de sus labios. El pan de ayer todavía estaba bueno, guardado en la lata decorada, con flores. Había queso fresco que doña Elvira, vecina de la propiedad del norte, había traído la mañana anterior, y un poco de mermelada de higos que él mismo había hecho siguiendo la receta que su abuela le enseñó cuando era niño. Lo dispuso todo en una bandeja y puso la tetera a calentar. Clara permanecía sentada, erguida como una estatua, sus ojos verdes sin detenerse en un solo punto por mucho tiempo. Cuando Julián le puso la comida delante, murmuró un agradecimiento casi inaudible, pero no hizo ademán de tocar nada. No está envenenado, intentó bromear, sentándose al otro lado de la mesa. Un fantasma de sonrisa pasó por los labios pálidos de Clara, tan rápido que podría haber sido su imaginación. Con dedos temblorosos, cogió un trozo de pan y se lo llevó a la boca. Masticó despacio, como si hubiera olvidado cómo era el acto de comer. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer?, preguntó Julián sirviendo una infusión en 2 tazas, sencillas, evitando a propósito las de porcelana guardadas en la alacena. Clara tragó con dificultad antes de responder. 2 días, quizás 3. He perdido la cuenta. La infusión humeaba entre ellos, creando una cortina translúcida que parecía adecuada para las medias verdades que impregnaban aquella cocina. Julián sabía que había mucho más en la historia de aquella mujer de lo que ella estaba dispuesta a contar, pero el campo le había enseñado la paciencia. Las semillas no brotan solo porque lo deseemos, necesitan tiempo y la estación correcta. Puede quedarse en el cuarto de invitados, dijo cuando ella finalmente terminó de picotear la comida. No recibo muchas visitas, así que está un poco polvoriento, pero las sábanas están limpias. Clara asintió, sus ojos ahora fijos en la ventana por donde se veía el sol comenzando a ponerse. Las sombras se alargaban por el patio, transformando formas conocidas en siluetas misteriosas. La noche llegaba, trayendo su propio lenguaje de sonidos y silencios. Julián le mostró la habitación, un espacio sencillo con una cama de hierro, un armario antiguo de madera oscura y una cómoda con un espejo ovalado. Por la ventana se veía el huerto, y más allá, el inicio del cañaveral que se extendía hasta la propiedad vecina. La dejó con algunas ropas que habían pertenecido a Luisa, un camisón de algodón, una muda de ropa más resistente para el día siguiente, y se retiró a su propia habitación. La noche cayó con su rutina de grillos y ranas croando a lo lejos. Julián, acostado pero lejos del sueño, intentaba organizar sus pensamientos. ¿Quién era Clara? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola en aquel campo, sin pertenencias, sin transporte? ¿Y qué significaba aquel collar que sostenía como si fuera un talismán contra fuerzas invisibles? Fue el crujido suave del suelo de madera lo que lo despertó de aquellas reflexiones. Pasos ligeros se movían por el pasillo, vacilantes, como si buscaran no despertar a los fantasmas de la casa. Se levantó silenciosamente y abrió una rendija en la puerta. Clara, vestida con el camisón blanco de Luisa que le quedaba un poco grande, se movía como una aparición en el pasillo mal iluminado. La luna llena entraba por las ventanas sin cortinas, bañando todo en una luz plateada que volvía la escena aún más onírica. Se detuvo ante la ventana más grande, al final del pasillo, que daba a los campos abiertos. Julián observó, conteniendo la respiración, mientras ella alzaba el collar a la altura de los ojos. La piedra verde captaba la luz de la luna de una manera extraña, como si no solo fuera iluminada,
sino que también iluminara. Un aura verdosa pareció envolver los dedos de Clara por un instante, pero Julián parpadeó y la visión se disipó, dejándolo dudando de sus propios sentidos. Sus labios se movían en una oración silenciosa o un encantamiento antiguo, palabras que no llegaban a los oídos de Julián, pero que parecían cargadas de una urgencia palpable. El rostro, bañado por la luz de la luna filtrada a través de la piedra verde, adquirió un tono casi espectral, como si Clara estuviera a medio camino entre dos mundos. Julián retrocedió hacia su cuarto, cerrando la puerta sin hacer ruido. Se acostó de nuevo, el corazón latiendo a un ritmo irregular que nada tenía que ver con el miedo. Era inquietud, curiosidad y algo más profundo que no conseguía nombrar. La extraña sensación de que Clara Mendoza no era solo una mujer perdida que había salvado de unas serpientes, sino alguien que llevaba consigo secretos que quizás sería mejor que permanecieran enterrados. En la oscuridad de la habitación, recordó las historias que su abuela contaba sobre piedras mágicas y amuletos que protegían a sus portadores. Recordó también las advertencias que ella siempre hacía, que los objetos de poder atraían tanto protección como peligro, que algunos secretos tenían un precio demasiado alto para ser guardados en solitario. El sueño, cuando finalmente llegó, trajo sueños fragmentados, campos de trigo ondulando bajo un viento invisible, serpientes que se transformaban en cuerdas, de plata, y una piedra verde pulsando como un corazón arrancado del pecho, aún vivo, aún latiendo. El amanecer llegó con su rutina implacable. Los primeros rayos de sol apenas habían tocado el horizonte, cuando Julián ya estaba en pie, encendiendo la cocina de leña y preparando el café fuerte que le daba energía para enfrentar el día. Las tareas de la finca no esperaban a nadie. Había que ordeñar las vacas, arreglar cercas, apartar el ganado. La tierra exigía trabajo constante, como una amante celosa que no tolera ser descuidada. El sonido de pasos suaves en la cocina lo hizo volverse. Clara estaba parada en la entrada, vistiendo la ropa de Luisa que él había separado. Una falda azul descolorida y una blusa blanca sencilla. La tela caía de manera diferente sobre su cuerpo más esbelto, pero había algo apropiado en aquella transferencia, como si la ropa hubiera encontrado un nuevo propósito. «Buenos días», dijo, la voz un poco más firme que el día anterior. El sueño, aunque inquieto, le había devuelto algo de color. Los ojos verdes parecían más vivos, aunque todavía cargaban aquella vigilancia constante que Julián empezaba a pensar que era parte permanente de ella. «¿Café?», le ofreció, ya extendiéndole un jarro esmaltado. El líquido oscuro y humeante desprendía un aroma que llenaba la cocina con promesas de energía. Clara aceptó con un gesto de cabeza y se sentó a la mesa. Sus dedos rodearon el jarro como si buscaran más el calor que la bebida en sí. El collar continuaba colgando de su cuello, la piedra verde reposando contra la tela blanca de la blusa como una gota de rocío congelada en el tiempo. «Tengo que ordeñar las vacas y arreglar la cerca sur», comentó Julián entre sorbos de café. «Puedes quedarte tranquila. Hay comida en la despensa y...» «¿Puedo ayudar?», interrumpió Clara sorprendiéndolo. «No soy inútil». Había una determinación en aquella afirmación que hablaba de orgullo herido y de la necesidad de demostrar su propio valor. Julián asintió reconociendo aquel sentimiento. Tras la muerte de Luisa, él mismo se había sumergido en el trabajo hasta la extenuación, como si cada callo en sus manos y cada gota de sudor pudieran llenar el vacío que ella había dejado. «¿Conoces el trabajo del campo?», preguntó evitando sonar escéptico. Una sonrisa melancólica pasó por los labios de Clara. «Crecí en una finca en Extremadura. Sé más sobre vacas y gallinas de lo que me gustaría admitir». Era la primera información concreta sobre su pasado, y Julián la recibió como un regalo inesperado. Extremadura quedaba a cientos de kilómetros de allí. ¿Cómo había llegado hasta el interior de Castilla, sola y sin recursos? La mañana avanzó con la rutina del trabajo. En el establo,
Julián observó con sorpresa la naturalidad con que Clara se acercó a Manchitas, la vaca más temperamental del rebaño. Sus movimientos eran suaves pero firmes, sus manos pequeñas encontrando el ritmo adecuado para extraer la leche sin estresar al animal. No había vacilación en sus gestos, solo una confianza tranquila que provenía de años de práctica. Mi padre decía que las vacas son como las personas, comentó Clara mientras trabajaba. Necesitan respeto y paciencia a partes iguales. Julián sonrió, recordando palabras similares de su propio padre. Era extraño cómo el trabajo parecía disolver parte de la atención de Clara, como si al ejecutar tareas familiares pudiera olvidar momentáneamente lo que fuera que la persiguiera. El sol ya estaba alto cuando terminaron el ordeño. La leche, almacenada en grandes cubos de aluminio, esperaba para ser transformada en queso y mantequilla. Clara, con un pañuelo improvisado protegiendo su cabello del sol, siguió a Julián hasta la pila de piedra donde se lavaba la ropa. «Puedo encargarme de esto mientras arreglas la cerca», ofreció remangándose. «Y del huerto también. He visto que las zanahorias necesitan atención». Había algo tan elegante en la manera en que se integraba en la rutina de la finca que Julián sintió una punzada de admiración. Muchas personas de la ciudad que había conocido veían el trabajo rural como algo degradante o primitivo. Clara, por otro lado, se sumergía en él con una dignidad silenciosa, como quien reencuentra a un viejo amigo. «El huerto era el reino de Luisa», comentó mientras separaba las herramientas para el arreglo de la cerca. «Desde que se fue, he hecho lo básico para mantener las cosas vivas, pero no tengo su mano». Clara asintió, comprendiendo lo no dicho. La pérdida era un lenguaje universal, y había algo en sus ojos que sugería que ella también conocía bien sus dialectos. La tarde avanzó con un ritmo propio, marcado por el sol que recorría su arco en el cielo y por el viento suave que, ocasionalmente, traía el olor a tierra mojada del río distante. Julián, trabajando en la cerca rota, ocasionalmente levantaba los ojos para observar la figura de Clara moviéndose entre los bancales del huerto. Había una ligereza en sus movimientos que contrastaba con la vigilancia constante de sus ojos. Fue entonces cuando el sonido de cascos a lo lejos rompió la tranquilidad de la tarde. No era el trote cadencioso de caballos de monta, sino el galope más pesado de animales siendo impulsados con urgencia. Julián apenas tuvo tiempo de registrar el sonido cuando vio a Clara congelarse como un ciervo que presiente al cazador. En mínimos segundos, abandonó las herramientas de jardín y corrió hacia el interior de la casa, moviéndose con una velocidad nacida del puro terror. Julián soltó el alambre que sostenía y caminó hasta la entrada de la propiedad, la mano instintivamente, buscando la navaja en su bolsillo. El camino que serpenteaba por la colina estaba vacío, pero el polvo levantado indicaba que unos jinetes habían pasado recientemente. ¿Iban hacia el pueblo? ¿O solo pasaban por la carretera principal que cruzaba la región? Cuando regresó a la casa, encontró a Clara acurrucada en un rincón de la cocina, los brazos rodeando sus rodillas como una niña asustada. El miedo en sus ojos era tan palpable que Julián sintió una opresión en el pecho. «Solo eran viajeros pasando por la carretera», dijo manteniendo la voz calmada. «No sé. Han parado ni han mirado hacia la finca». Clara asintió, pero el temblor en sus manos no disminuyó. Sus dedos aferraban el collar con fuerza, como si el objeto pudiera ofrecer alguna protección mágica. Julián se acercó despacio y se sentó, en el suelo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres contarme qué está pasando?», preguntó amablemente. «¿A quién temes tanto?». Los ojos verdes de Clara encontraron los suyos por un momento, cargados de una visible batalla interior. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero entonces desvió la mirada y negó, con la cabeza. «No puedo», susurró. «Ahora no. No es seguro, para ninguno de los dos». Había una convicción en sus palabras que hizo a Julián retroceder. No era solo el miedo lo que la movía, se dio cuenta, sino una especie de pesada responsabilidad.
como si llevara una carga que no deseaba compartir por temor a sus consecuencias. «Cuando estés lista, entonces», respondió levantándose. «Mientras tanto, mi casa es tu refugio». Aquella noche, tras la cena sencilla de un guiso de patatas y verduras, Clara ayudó a lavar los platos en silencio. Sus movimientos eran mecánicos, la mente claramente en otro lugar. Cuando terminó, en vez de retirarse a su habitación como la noche anterior, permaneció en la cocina, con los ojos fijos en la pequeña ventana que daba al patio bañado por la luz de la luna. «Voy a por más leña para la cocina», anunció Julián sintiendo que ella necesitaba un momento a solas. En el granero, mientras apilaba los trozos de madera seca en una cesta, Julián intentó organizar sus pensamientos. Había algo en aquella mujer que despertaba en él un instinto protector que juzgaba dormido desde la muerte de Luisa. Era más que simpatía o atracción. Era un reconocimiento, como si ambos fueran supervivientes del mismo naufragio, aunque en barcos diferentes. Al regresar a la cocina la encontró vacía. El collar de Clara, colgado de un clavo en la pared, llamó su atención. Era la primera vez que la veía sin él. Por un momento vaciló, luego, cediendo a la curiosidad, se acercó y tocó la piedra verde. La sensación fue inmediata y desconcertante. Un calor sutil, como una fiebre leve, le recorrió el brazo, instalándose en su pecho con una pulsación que no era suya. Era como si la piedra tuviera vida propia, un corazón mineral latiendo contra sus dedos. Por un instante fugaz, Julián tuvo la impresión de oír voces lejanas, susurros en una lengua que no conocía, pero que, de alguna forma, le parecía familiar como una canción de cuna medio olvidada. Retiró la mano rápidamente, asustado por la intensidad de la experiencia. El collar se balanceó suavemente en el clavo, inocente como cualquier adorno. Pero Julián supo, con una certeza que no podía explicar, que aquel objeto era mucho más de lo que aparentaba. Había poder en él, y donde había poder, frecuentemente, había peligro. Clara lo encontró así, parado frente al collar, el rostro pálido de quien ha visto algo más allá de su comprensión. Sus ojos verdes se abrieron de par en par con alarma, pero antes de que pudiera decir nada, Julián negó con la cabeza. «Lo siento», murmuró. «No debería haberlo tocado». Por un largo momento, se miraron en silencio, un abismo de secretos, entre ambos. Entonces, sorprendiéndolo, Clara dio un paso adelante y cogió el collar del clavo. «Algún día», dijo su voz poco más que un susurro, «te lo contaré todo, cuando esté segura de que no hay peligro». Y mientras ella se volvía a colocar el collar en el cuello, Julián se dio cuenta de que su curiosidad había sido reemplazada por una tranquila determinación. Cualquiera que fuese el secreto que Clara guardaba, cualquiera que fuese el peligro que la seguía, él estaría a su lado cuando llegara el momento, no por deber u obligación, sino por una elección que de alguna forma parecía haber sido hecha en el instante en que la encontró en aquel campo, rodeada de serpientes y misterios. El miércoles era día de ir al pueblo de San Miguel del Campo. Julián necesitaba comprar algunas provisiones, herramientas para arreglar el tejado del granero y ver si tenía correspondencia. La rutina, establecida hacía años, rara vez sufría alteraciones. Pero aquella mañana, al preparar el carro, vaciló. «¿Vienes conmigo?», le preguntó a Clara, que alimentaba a las gallinas en el patio. Ella se paralizó por un instante, el maíz escurriéndose entre sus dedos inmóviles. Sus ojos verdes se alzaron analizando el camino que serpenteaba colina abajo hasta el pueblo distante. «Mejor no», respondió finalmente, reanudando el movimiento. «Tengo mucho que hacer, aquí». Había una tensión en la respuesta que no pasó desapercibida para Julián. Durante la semana que Clara llevaba en la finca, nunca se había alejado más de 1901 metros de la casa. Era como si las paredes rústicas de la finca Horizonte representaran una fortaleza contra peligros invisibles. «Como quieras», respondió Julián, sin insistir. «Vuelvo antes del atardecer».
El pueblo de San Miguel del Campo era una de esas pequeñas comunidades donde el tiempo parecía fluir a una velocidad diferente. Una iglesia blanca con detalles azules ocupaba la plaza central, flanqueada por un kiosco de música donde los domingos, el conjunto de Mina Buenosí, Don Tobías tocaba canciones populares. Las calles de adoquines albergaban casas de colores con ventanas de madera, algunos comercios esenciales y el inevitable bar de Joaquín, punto de encuentro donde historias y mentiras se mezclaban con la misma naturalidad que el café con orujo. Julián aparcó el carro frente al almacén de los Oliveira, el mayor establecimiento comercial del lugar. La campanilla de la puerta anunció su entrada, y doña Carmen, una señora de cabellos canosos y ojos perspicaces, se irguió detrás del mostrador con una sonrisa que no ocultaba la curiosidad. «Mira quién apareció. Pensé que te había tragado la finca», bromeó mientras comenzaba a separar los artículos de la lista que Julián le entregó. «El trabajo nunca se acaba, doña Carmen», respondió él, examinando una hoz nueva expuesta en la pared. «Necesito arreglar el tejado del granero antes de que lleguen las lluvias». La mujer asintió, pero sus ojos brillaban con la pregunta no formulada. Julián sabía lo que vendría. En comunidades como San Miguel, las noticias viajaban más rápido que el viento. «¿Y la muchacha?», preguntó finalmente doña Carmen, intentando sonar casual mientras pesaba harina. «Dicen que has traído una forastera a la finca». Julián contuvo un suspiro. Probablemente Pepito, que había entregado leche en la finca vecina, había visto a Clara en el patio y había esparcido la noticia. «Una conocida de Extremadura», respondió vagamente. «Me está ayudando con la finca por un tiempo». Doña Carmen enarcó una ceja, claramente insatisfecha con la explicación escueta, pero Julián se mantuvo firme en su silencio. ¿Qué podría decir? Que había encontrado a Clara rodeada de serpientes, aterrorizada sin explicación para estar allí, que llevaba un collar extraño que parecía tener vida propia, que se despertaba en mitad de la noche para murmurar palabras incomprensibles a la luz de la luna. En el bar de Joaquín, mientras esperaba a que el herrero terminara de afilar su hacha, la conversación no fue diferente. Los hombres, entre sorbos de café y aguardiente, le lanzaban miradas curiosas y hacían preguntas disfrazadas de comentarios casuales. «¿Te sientes muy solo en esa finca, Julián?», provocó Antoñito, el del aserradero, arrancando risas de sus compañeros. «Ya era hora de que te buscaras compañía. Dicen que es guapa como una flor de almendro», añadió don Antenor, el barbero jubilado que conocía todas las historias del pueblo. «Pero tiene los ojos asustados como quien huye de algo». Julián bebió su café en silencio, dejando que hablaran. Sabía que negar o explicar solo alimentaría más las habladurías. En San Miguel, como en cualquier pueblo pequeño, la gente necesitaba historias para colorear sus días. Si no existían, se inventaban. El sol ya comenzaba su descenso cuando, finalmente terminó sus compras y recogió la correspondencia en la oficina de correos. Solo facturas y un folleto sobre una nueva semilla de maíz. Ansioso por regresar, Julián condujo el carro por el camino de tierra que serpenteaba entre plantaciones de caña y pastos verdes. La imagen de la finca surgiendo en el horizonte siempre le producía una sensación de paz. Era su refugio, su trozo de mundo. Pero hoy, al acercarse, algo pareció fuera de lugar. Un movimiento extraño en el pasto lateral llamó su atención. Entrecerró los ojos y sintió que el corazón se le aceleraba. 2 caballos desconocidos estaban atados en la cerca exterior, y 2 hombres hablaban con Clara en el patio. Julián azotó ligeramente a los caballos, acelerando el paso del carro. A medida que se acercaba, la escena se hizo más clara. Clara estaba parada rígidamente, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara proteger el collar. Los hombres, uno alto y delgado con un sombrero oscuro, el otro más bajo y fornido, mantenían una distancia calculada, pero había algo depredador en la forma en que la rodeaban. Cuando el sonido del carro se hizo audible, ambos se volvieron. Por un instante, Julián vio algo en los ojos del hombre más alto.
Un brillo de reconocimiento, quizás, o una fría evaluación. Luego, sin decir palabra, los dos retrocedieron hacia sus caballos. Julián saltó del carro antes incluso de que se detuviera por completo. ¿Algún problema aquí?, preguntó, su voz más grave de lo normal. Ningún problema, amigo, respondió el hombre más bajo, con un acento que Julián no logró identificar. Solo preguntábamos el camino, a 3 barras. Era una mentira obvia. 3 barras que daba en la dirección opuesta y cualquiera de la región lo sabría. Los hombres montaron a caballo con movimientos fluidos que indicaban práctica. El más alto se ajustó el sombrero en un gesto que podría interpretarse como cortesía o amenaza velada. «Buenas tardes tengan», dijo, y había algo en su voz que hizo que a Julián se le erizara el vello de la nuca. Los observó cabalgar a lo lejos, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Cuando se volvió hacia Clara, la encontró temblando, no de frío, sino de un terror tan profundo que parecía emanar de sus huesos. Ellos saben, murmuró, sus dedos apretando el collar con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Julián dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió y corrió hacia el interior de la casa, dejándolo solo en el patio con preguntas que se multiplicaban como semillas al viento. ¿Saben qué? ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Por qué Clara tenía tanto miedo? Descargó las compras mecánicamente, guardando cada cosa en su sitio mientras intentaba organizar sus pensamientos. El cielo comenzó a oscurecer, no solo por la hora avanzada, sino por nubes cargadas que se aproximaban desde el oeste. El aire adquirió esa densidad característica que precede a las tormentas fuertes. Clara no salió de su cuarto para la cena. Julián preparó una sopa sencilla, dejando un cuenco en la puerta de su habitación antes de retirarse al porche. Allí, observando las primeras gotas gruesas de lluvia que comenzaban a caer, sintió una determinación crecer dentro de sí. Aquellos hombres, quienesquiera que fuesen, habían traído el miedo a su casa, a su tierra. Habían hecho que Clara, que en los últimos días había empezado a sonreír tímidamente mientras alimentaba a las gallinas o recogía tomates en el huerto, regresara a aquel estado de terror constante del primer día. Los primeros truenos resonaron a lo lejos, y el viento comenzó a azotar los árboles del huerto. Julián permaneció en el porche, sintiendo cómo la lluvia, que ahora caía con fuerza, le salpicaba el rostro. No entendía lo que estaba pasando, pero una cosa estaba clara en su corazón. Quería proteger a Clara. No solo por deber o compasión, sino por algo más profundo que crecía en su pecho como una semilla terca en suelo pedregoso. Durante la noche, mientras la tormenta rugía afuera, sacudiendo las tejas y haciendo temblar las ventanas, Julián la oyó llorar en voz baja. El sonido, casi ahogado por los truenos, era desgarrador. Un lamento contenido, como si tuviera años de práctica en sufrir en silencio, y sin entender completamente el motivo, sintió la voluntad de protegerla crecer como una llama obstinada, que ni la más fuerte de las tormentas podría apagar. La tormenta dejó marcas en la finca Horizonte, una cerca derribada en el pasto norte, ramas esparcidas por el patio y nuevas goteras en el tejado del granero que exigirían atención inmediata. Pero había una tensión en el aire que no tenía relación con el temporal, algo casi palpable, que flotaba entre Julián y Clara como una cortina invisible. El amanecer trajo un silencio extraño. Los pájaros, normalmente parlanchines en las primeras horas de la mañana, parecían haber abandonado los alrededores, como si presintieran que aquel día no sería como los otros. El cielo, lavado por la lluvia de la noche anterior, exhibía un azul casi doloroso de tan intenso, sin una sola nube que rompiera su perfección. Julián preparó el café más temprano de lo habitual, esperando que el aroma atrajera a Clara a la cocina. Necesitaban hablar. Los hombres del día anterior no parecían simples viajeros perdidos, y la reacción de ella había sido demasiado reveladora como para ser ignorada. Había un peligro real rondando aquella casa, y él no podía enfrentarlo a ciegas. El suave chirrido de la puerta hizo que Julián se volviera.
Clara estaba parada en la entrada de la cocina, el pelo suelto enmarcando un rostro que mostraba señales de una noche de insomnio. Pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que había reemplazado el miedo constante de los días anteriores. Vestía la ropa más sencilla que Luisa había dejado, un vestido de algodón azul claro, descolorido por innumerables lavados, que de alguna forma hacía más evidente la fuerza contenida en aquel cuerpo delicado. «Buenos días», dijo con una voz tan firme como Julián aún no la había oído. Él le sirvió una taza de café, observando cómo se sentaba a la mesa con la espalda recta, como alguien que ha tomado una decisión difícil tras una larga deliberación. Clara rodeó la taza con las manos absorbiendo el calor, y por un momento se quedó así, mirando el líquido oscuro como si en él pudiera leer su destino. «Tengo que contarte», dijo finalmente, levantando los ojos para encontrarlos de él, sobre el collar, sobre todo. Julián asintió, sentándose frente a ella. No dijo nada, dándole espacio para encontrar las palabras a su propio ritmo. Clara respiró hondo, sus dedos tocando instintivamente la piedra verde que colgaba de su cuello. «Este collar era de mi madre», comenzó, la voz baja pero firme. «Ella lo recibió de su madre, y así por generaciones. Las mujeres de mi familia han sido sus guardianas durante más de 200 años». Julián observó la piedra verde a la luz de la mañana. Vista así parecía simplemente una esmeralda común, trabajada en forma ovalada, engastada en plata antigua. Bonita, ciertamente, pero no parecía justificar tanto miedo y persecución. «Mi madre murió hace 6 meses», continuó Clara, y por un instante su voz tembló. «La misma noche en que me entregó el collar, diciendo que ahora era mi responsabilidad guardarlo, protegerlo, que contenía algo que jamás podría caer en manos equivocadas». «¿Qué contiene?», preguntó Julián, incapaz de contener la curiosidad. Clara negó con la cabeza levemente. «No me lo dijo específicamente, solo que era algo demasiado valioso para ser descrito con palabras comunes, que algunas personas creen que la piedra tiene propiedades especiales». «¿Tú lo crees?». Una sonrisa triste pasó por los labios de Clara. «La tocaste, sentiste algo, ¿verdad?». Julián recordó la extraña sensación que le había recorrido el cuerpo cuando tocó el collar. Aquel calor sutil, la pulsación que no era suya, los susurros distantes en una lengua desconocida. «Sí», admitió. «Sentí algo, pero no sé qué significa». «Ni yo», confesó Clara sorprendiéndolo. «Mi madre dijo que lo entendería con el tiempo, que el collar me hablaría cuando estuviera lista. Pero antes de que pudiera explicarme más, ellos llegaron». «¿Ellos?». «Los hombres que viste ayer. Forman parte de una red, una organización que busca objetos como este desde hace décadas. Creen que la piedra tiene un valor más allá del oro o de cualquier riqueza material, que puede conceder poder a quien la posea». Julián frunció el ceño, intentando procesar lo que oía. Parecía una historia de libros antiguos, no algo que ocurriría en el mundo real, en su mundo de cercas, ganado y cosechas. «¿Por qué te persiguen? ¿Por qué no simplemente compran la piedra?». Clara soltó una risa amarga, sin humor. «No es algo que se venda, Julián, y ellos no son de los que negocian. Ya intentaron robar el collar de mi familia antes, cuando mi abuela era la guardiana. Un hombre murió en aquella ocasión». Hizo una pausa, como si reuniera coraje. «Mi madre no murió de causas naturales. Fue asesinada por este collar». El silencio que siguió fue denso como la niebla. Julián sintió el peso de aquella revelación como una piedra en el estómago. Asesinato. De repente, el peligro que rondaba a Clara se volvió mucho más real y amenazador. «Huí de nuestra finca aquella misma noche», continuó. «He estado vagando desde entonces sin quedarme nunca más de unas pocas semanas en el mismo lugar. Ellos siempre me encuentran, tarde o temprano». «Las serpientes», comenzó Julián, una sospecha formándose en su mente. Clara asintió, el miedo regresando brevemente a sus ojos.
No fue una coincidencia, fue una trampa. Usan métodos poco convencionales. La organización tiene gente con conocimientos antiguos, peligrosos. Las serpientes fueron puestas allí para asustarme, para forzarme a revelar dónde estaba el collar. Julián recordó la escena. Las cascabeles moviéndose en aquel círculo perfecto, casi metódico, alrededor de Clara. No era un comportamiento natural, se dio cuenta ahora. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque cuanto menos supieras, más seguro estarías, respondió ella, sus ojos suavizándose. Pero ayer, cuando vinieron hasta aquí, me di cuenta de que ya te he involucrado demasiado. Merecías saber la verdad, el peligro que he traído a tu casa. Julián procesó todo en silencio. Era una historia fantástica, casi increíble, pero al mismo tiempo explicaba tantas cosas. El miedo constante de Clara, su reticencia a alejarse de la finca, la forma en que sujetaba el collar en los momentos de tensión. Y también estaba aquella sensación inexplicable cuando había tocado la piedra. ¿Qué dijeron ayer?, preguntó finalmente. ¿Antes de que yo llegara? Clara se estremeció levemente al recordarlo. Que sabían quién era. Que habían rastreado mi camino desde Extremadura. Que podía entregar el collar voluntariamente o vaciló. O usarían otros métodos para obtenerlo. ¿Crees que volverán? Estoy segura, respondió la voz cargada de resignación. Es solo cuestión de tiempo. Por eso, respiró hondo, como quien reúne coraje. Por eso debo irme hoy. Ya te he puesto en demasiado peligro. Julián sintió algo oprimirle el pecho, una emoción que no esperaba sentir tan intensamente. La idea de que Clara se fuera volviendo a su vida de huida constante, siendo cazada por hombres peligrosos, era insoportable. No, dijo sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. No te vas a ninguna parte. Clara abrió los contos en ojos confundida. Julián, no lo entiendes. Esos hombres son peligrosos. Ya han matado antes y... Entiendo perfectamente. La interrumpió, inclinándose sobre la mesa para mirarla a los ojos. Y es exactamente por eso que no debes enfrentarlos sola. Hubo un momento de silencio, llenado solo por el tic-tac del reloj en la pared y el canto lejano de un jilguero que finalmente había regresado después de la tormenta. Clara observaba a Julián con una mezcla de sorpresa y algo más, quizás esperanza, quizás miedo a tener esperanza. Julián pensó en Luisa, en el dolor de la pérdida, en los años de soledad que siguieron. Pensó en las noches vacías en que el silencio de la casa pesaba como plomo sobre sus hombros. Pensó en cómo, en las últimas semanas, ese mismo silencio había sido llenado por la presencia de Clara, por el sonido de sus pasos en la cocina, por el suave murmullo de su voz cuando hablaba con las gallinas en el patio, por el simple conocimiento de que ya no estaba solo. Perdí a mi esposa por el cáncer, dijo, su voz ahora más suave. No pude hacer nada, solo mirar mientras se iba. Fue la peor sensación del mundo, esa impotencia. Hizo una pausa, reuniendo palabras que rara vez compartía. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras corres peligro. No de nuevo, no con alguien que... Se detuvo, inseguro de cómo completar la frase. Los ojos de Clara brillaron con lágrimas contenidas. Apenas me conoces, susurró ella. Conozco lo suficiente, respondió él con la voz ronca de emoción. Extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla de ella, pero ofreciendo un gesto que era tanto pregunta como promesa. Mientras estés aquí, nadie te tocará. Clara miró la mano extendida, al hombre sencillo y directo que ofrecía protección sin pedir nada a cambio, lentamente, como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse, puso su mano sobre la de él. El contacto fue como una suave corriente eléctrica, un pacto silencioso sellado entre dos almas que la vida había herido de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Las semanas que siguieron trajeron un trabajo intenso a la finca Horizonte.
El tejado del granero tuvo que ser reparado después de la tormenta. La cosecha de maíz no podía esperar, y los terneros nacidos en primavera demandaban cuidados constantes. La rutina era agotadora, comenzando antes de que saliera el sol y terminando cuando las estrellas ya salpicaban el cielo nocturno. Pero había algo reconfortante en aquel cansancio honesto, en la sensación de músculos doloridos después de un día productivo. Para Clara, el trabajo trajo más que solo ocupación. Trajo propósito. Cada día que pasaba, sus movimientos se volvían más seguros, sus sonrisas más frecuentes. Las manos delicadas, antes temblorosas, ahora se movían con confianza al ordeñar las vacas o preparar el queso fresco que se vendía a las fincas vecinas. El miedo todavía estaba allí, escondido en las sombras de sus ojos verdes, pero ya no la paralizaba como antes. Julián observaba esta transformación con una mezcla de admiración y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Desde 1900, la conversación en la cocina, cuando Clara reveló el secreto del collar, algo había cambiado entre ellos. No eran solo dos personas compartiendo el mismo espacio, sino compañeros unidos por un entendimiento silencioso, una alianza contra fuerzas que podrían intentar separarlos. En los primeros días después de la visita de los extraños, ambos permanecieron vigilantes. Julián empezó a llevar su escopeta cuando trabajaba en los campos más lejanos, e instaló cerrojos nuevos en todas las puertas y ventanas de la casa. Clara evitaba quedarse sola en áreas abiertas y siempre mantenía el collar escondido bajo la ropa. Dormían poco, sobresaltándose con cada ruido nocturno, cada susurro de hojas al viento. Pero los hombres no volvieron. Los días fueron pasando, uno tras otro, sin señales de peligro. Gradualmente la vigilancia constante se dio lugar a una cautela más contenida, permitiendo que la vida fluyera con menos interrupciones. Una tarde, mientras Julián arreglaba la rueda del carro, escuchó algo que hacía mucho tiempo que no oía en la finca Horizonte: una risa. Clara estaba en el huerto, recogiendo naranjas, y algo, quizás un pajarillo atrevido, quizás un pensamiento particular, la había hecho reír. El sonido, cristalino como agua de manantial, atravesó el patio y alcanzó a Julián como un rayo de sol después de meses de lluvia. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo salpicado de estrellas, hablaron no de miedos o amenazas, sino de sueños pequeños y posibles. Clara habló de su infancia en Extremadura, de las historias que su abuela contaba sobre duendes que protegían las plantaciones y cuevas donde el tiempo corría diferente. Julián compartió recuerdos de Luisa, no con el dolor punzante de antes, sino con una nostalgia suave, casi agradecido por haber tenido aquel tiempo con ella. «Le habrías caído bien», dijo en un momento dado, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad de la afirmación. Clara sonrió, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «¿Por qué?» Luisa siempre decía que prefería a la gente que sabía escuchar el viento en las hojas. Explicó él. Decía que eso demostraba un alma atenta, que no se deja ensordecer por el ruido del mundo. Las semanas se fueron transformando en meses. Julio trajo vientos fríos que bajaban de las montañas, anunciando un invierno riguroso. Las noches, en la finca se hicieron más largas, llenas del calor de la cocina de leña y conversaciones que se extendían hasta tarde. Clara aprendió a hacer el pan de maíz que era especialidad de la familia de Julián, y él, a su vez, se descubrió apreciando la infusión de hierbas que ella preparaba las tardes de domingo. En el pueblo, todavía había miradas y cuchicheos cuando Julián aparecía para hacer compras o vender los productos de la finca, pero ahora cuando preguntaban por la muchacha, él respondía con tranquilidad: «Clara está bien, gracias por preguntar». No ofrecía explicaciones adicionales, no alimentaba la curiosidad ajena. Algunas fronteras eran demasiado sagradas, como para ser expuestas a los chismes de taberna. Doña Carmen, siempre la más persistente en sus preguntas, comentó una vez mientras envolvía sémola:
Parece que te ha devuelto la vida, Julián Romero. Él no lo negó, porque de alguna forma que no comprendía completamente era verdad. La presencia de Clara había llenado espacios que él creía muertos, como la lluvia cayendo en tierra reseca, revelando que aún había semillas dormidas, solo esperando el momento adecuado para germinar. Agosto llegó con sus mañanas de escarcha y tardes de sol pálido. Clara se había afianzado en la rutina de la finca, asumiendo responsabilidades como si siempre hubiera formado parte de aquel lugar. Cuidaba del huerto con especial dedicación, expandiendo los bancales e introduciendo hierbas que traía del monte, romero silvestre, albahaca de hoja pequeña, un tipo de salvia que, según ella, espantaba las malas energías. Mi abuela decía que las plantas son las primeras guardianas, explicó mientras disponía un círculo de romero alrededor de la casa. Sienten cuando algo no pertenece al lugar. Julián no cuestionó. Había aprendido a respetar el conocimiento que Clara traía consigo. Parte tradición familiar, parte intuición propia, todo entrelazado de una manera que no necesitaba explicaciones científicas para funcionar. Fue en una de esas tardes, mientras trabajaban codo con codo en el gallinero, cuando se dio cuenta de que ya no pensaba en los hombres extraños, en las amenazas veladas, en el peligro que el collar supuestamente atraía. En algún momento, sin que lo notara, el miedo había cedido su lugar a la tranquila confianza de que enfrentarían lo que viniera, juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, notando su prolongado silencio. Julián sonrió, pasándose la mano por la frente sudada. En cómo cambian las cosas sin que nos demos cuenta. En cómo la vida continúa, incluso cuando creemos que se ha detenido. Clara asintió, comprendiendo lo que no se estaba diciendo. Entre ellos, se había desarrollado esa capacidad de leer entre líneas, de entender los silencios tanto como las palabras. Esa noche, después de la cena sencilla de arroz con pollo de corral y calabaza, Clara hizo algo que sorprendió a Julián. Se quitó el collar del cuello, un gesto que rara vez hacía, y lo colgó cuidadosamente en el mismo clavo de la pared de la cocina donde Julián lo había encontrado semanas atrás. El objeto se balanceó suavemente, la piedra verde captando la luz del candil de queroseno en reflejos hipnóticos. No era un gesto casual, Julián lo sabía. Era una declaración silenciosa, un símbolo de confianza, como si Clara dijera que aquel hogar ahora también era suyo, que allí el collar no necesitaba ser escondido, protegido, temido. Julián observó el movimiento, sintiendo cómo un peso que no sabía que estaba cargando se desvanecía de sus hombros. No era una victoria, ruidosa, no era el fin definitivo de una amenaza. Los hombres podían volver cualquier día. El misterio del collar continuaba tan inexplicable como antes, pero había una solidez en aquel momento, una certeza casi palpable de que, cualquiera que fuese el camino por delante, no lo recorrerían solos. Más tarde, sentados en el porche como se había convertido en su costumbre, contemplaban el cielo, donde una luna casi llena derramaba plata líquida sobre los campos dormidos. El silencio entre ellos era cómodo, llenado solo por el croar lejano de las ranas en la charca y el canto intermitente de un chotacabras solitario. He estado pensando, rompió el silencio Clara, su voz suave en la oscuridad, que quizás el poder del collar no es lo que ellos creen. Julián se volvió para mirarla, su perfil delicado recortado contra la noche. ¿Cómo dices? Mi madre dijo que el collar me hablaría cuando estuviera lista. Continuó con los ojos fijos en el horizonte. Tal vez no se trata de magia o riqueza o control. Tal vez se trata de encontrar un lugar donde ya no necesite huir, donde pueda simplemente ser. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados no expresados. Julián sintió algo expandirse en su pecho, una sensación cálida y luminosa que no había experimentado en años. ¿Y lo has encontrado?, preguntó, su voz poco más que un susurro. Clara se volvió hacia él,
sus ojos verdes reflejando la luz de la luna como agua profunda. Por un largo momento solo se miraron, todo un universo de posibilidades contenido en aquel silencio. «Creo que sí», respondió finalmente, una suave sonrisa dibujándose en sus labios. «Creo que sí». Esa noche, mientras el viento susurraba, secretos entre las hojas del huerto y la luna continuaba su viaje por el cielo, Julián comprendió que la vida, incluso marcada por las pérdidas, tenía esa sorprendente capacidad de reinventarse, no con grandes gestos o proclamaciones, sino a través de momentos sencillos, de manos que se encuentran al pasar la harina, de sonrisas intercambiadas sobre tazas de café, de miedos compartidos y superados juntos. No era una victoria ruidosa, ni pública, pero era sólida. Y en el silencio del porche al anochecer supo que era suficiente,